colocar la sonda, entonces nosotros podemos introducir germen, ¿no? Hacia la parte interna, interior, y ahí se produce una infección, ¿ya? Hemodiálisis, ¿no? Los pacientes que hacen el sistema de hemodiálisis también pueden contraer una infección. Las personas que utilizan drogas endovenosas, los pacientes drogadictos, ustedes han visto que llega un momento que, espérese por favor un ratito, chicos, esperen un ratito. Les decía que, por ejemplo, las personas que utilizan drogas, ustedes han visto, a veces hemos escuchado en las noticias, ¿no? Que se encuentran, por ejemplo, cuando encuentran las personas que están drogándose, encuentran jeringas botadas en el suelo, jeringas o sea, esas personas no tienen cuidado, no guardan una debida asepsia, ¿no? Sino, digamos, con una jeringa se colocan una, dos veces, ¿no? Hasta de repente en su mismo estado que están, pueden utilizarla de repente ella y otra persona. Por eso es que también a veces se contagian de VIH, ¿no? Porque cuando están drogados, esas personas no saben qué es lo que hacen, ¿no? Están totalmente desconectadas de sí, ¿no? De su juicio. También tenemos, por ejemplo, procedimientos dentales, o sea, lo que es o cirugía oral, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la cavidad oral. También puede causar una bacteriemia, y una biopsia de próstata también puede ser como causa de una infección del torrente sanguíneo. Así también lo que es en cirugía, por ejemplo, que tenga que ver, que esté en contacto, ¿no? Que esté en contacto con el tracto gastrointestinal, o sino también debido a los catéteres o a otros cuerpos externos entrando a las arterias, a las venas, ¿no? Como les decía, por ejemplo, cuando también se coloca un catéter venoso central, hay pacientes, por ejemplo, pacientes que están graves, ¿no? Pacientes que están muy graves, por ejemplo, a veces no se les puede colocar la vía, ¿no? En las manos, en los pies, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que utilizan los médicos? Les colocan un catéter venoso central de frente, ¿no? A la vena subclavia, justo por la clavícula, por ahí, ¿no? Es una vena más gruesa y le colocan una aguja grande, gruesa, por ahí le coloca, y esta aguja, digamos, la aguja tiene en la parte de afuera, en la parte externa, tiene 3 a 4 entradas, ¿no? Como unas mangueritas, tiene 3, 4 entradas. Entonces yo puedo utilizar una para el tratamiento, puedo utilizar otra, digamos, para el suero, puedo utilizar otra para, bueno, ahí la tengo cerrada para una emergencia, ¿no? Entonces es diferente, digamos, como que si le pusiera al paciente aguja, digamos, tendría que ponerle una en una mano, la otra en la otra mano, tendría que ponerle otra aguja en el pie, ¿no? Entonces, para evitar eso, se coloca, por lo general, se coloca de frente en la arteria, en la subclavia, ¿no? Que está debajo de la clavícula, como les digo, es una aguja grande, pero en la parte de afuera tiene como 3 o 4 entradas, ¿no? Como 3 o 4 extensiones. Y en todas esas yo puedo trabajar, ¿no? Yo puedo, al mismo tiempo, yo puedo colocar todo el tratamiento que yo quiera. Aparte de eso, que esa aguja que se introduce nos puede durar varios días, ¿no? 6 días por lo general, 7 días puede estar ese catéter venoso, a diferente que las agujas que colocamos en las manos, por ejemplo, ¿no? El agucat que colocamos en las manos tan solo dura 3 días. Después de 3 días hay que retirarlo,
porque si no, si lo dejamos ahí, después de 3 días corremos el riesgo de que haga una flebitis, o sea, que la vena se inflame, ¿no? Se inflame y puede causar también una infección del torrente sanguíneo. Entonces, por eso es cuando uno tiene una vía en la mano, cada 3 días le están cambiando. Entonces, digamos, si hoy día yo tengo mi Avocat en la mano de derecha, de acá a 3 días me la van a pasar a la mano izquierda. Después de 3 días, otra vez me la van a pasar a la mano derecha. Esa es en cambio, la ventaja del catéter venoso es que dura más tiempo, ¿no? Y no tiene la necesidad de cambiar cada 3 días. Entonces, eso ya se usa más que todo ya en pacientes que están en UCI, por ejemplo, ¿no? Pacientes que están en UCI, pacientes que están realmente graves, ¿no? En cuidados intensivos. Entonces, eso, ahí se utiliza lo que son los catéteres venosos central. En las personas con VIH que están, pues, inmunológicamente deprimidos, ¿no? O sea, que tienen sus defensas bastante bajas. Las personas con VIH son personas que no tienen defensas y fácilmente se van digamos, infectar, ¿no? Con cualquier cosita que haya, de repente si salen, cogen un resfrío, un aire frío, les puede dar neumonía. De repente si comen algo que muy condimentado, fácilmente les afecta el estómago. Son pacientes que son muy delicados por su mismo estado, por su mismo sistema inmunológico que está bajo, no tienen defensas y son propensos a que se infecten con todo. ¿De qué manera se va a manifestar la infección del torrente sanguíneo? ¿Qué es lo que va a presentar el paciente? El paciente va a tener fiebre, ¿no? O sea, va a empezar a tener fiebre, se va a sentir caliente, le vamos a tomar la temperatura con el termómetro, va a presentar 37,5 para arriba, ¿no? 38, 38,5 puede ser, ¿no? Entonces va a ser una fiebre. O también puede ser todo lo contrario, puede ser una hipotermia, ¿no? O de repente puede ser lo contrario, que se le va a bajar la temperatura a cero. No a cero, ¿no? Sino digamos a 36, 35, ¿no? Y lo vamos a sentir pues realmente el paciente que va a estar frío, ¿ya? Va a tener escalofríos. Cuando el paciente tiene fiebre, entonces tiene escalofríos, ¿no? Llega un momento que el paciente está tiritando, va a sentir frío, ¿no? Que los dientes tiritan entre ellos, entonces va a sentir escalofríos. Hiperventilación, eso quiere decir que la respiración va a estar rápida, ¿no? No va a estar tranquilo como nosotros que estamos respirando, sino ellos van a estar, ¿no? Están hiperventilando, más rápido lo van a hacer. Cuando uno tiene fiebre, cuando uno tiene infección, ¿no? La respiración es más rápida, ¿no? No es normal como nosotros que estamos hablando o estamos haciendo algo y la respiración es un acto involuntario, ¿no? Mientras estamos haciendo algo, nosotros estamos respirando. En cambio, cuando hay una infección, hay una hiperventilación, quiere decir que respiran más rápido, ¿no? Entonces, están en esto, ¿no? Respiran más rápido. Hay una alcalosis respiratoria, por el mismo hecho de la ventilación, se descompensa el pH de la respiración y se puede haber una alcalosis. Después también va a haber lesiones cutáneas depende de la infección, alteraciones del estado mental. Cuando los pacientes hacen mucha fiebre muy alta, empiezan a delirar, ¿no? A delirar. Por ejemplo, ya empiezan a delirar, empiezan a hablar incoherencias, de repente, ¿no? En su momento que están escalofriando, están con los escalofríos, empiezan a hablar cosas que no, sin sentido, ¿ya? Diarrea también presenta, ¿ya? También puede presentar diarrea. Y lo más grave que puede presentar es hipotensión, o sea que la presión se les baja a cero, ¿ya? Entonces, cuando una presión se baja a cero es bien peligroso, ¿no? Porque a veces el paciente puede fallecer.
hay un shock, ¿no? Entonces quiere decir que la presión baja, la temperatura baja, ¿no? El corazón simplemente va a dejar de latir, entra en shock, ¿no? Entonces es peligroso. Una coagulación intravascular diseminada, por eso es que la sangre, ¿no? Si la presión se baja, ya no hay fuerza para que la sangre circule, ¿no? En todo nuestro cuerpo. No hay esa fuerza con que sale la sangre, no hay esa presión. Entonces, fácilmente la sangre se puede coagular, ¿no? Ya no va a circular como debe ser. ¿Y qué va a producir? Entonces ya nuestros órganos ya no se van a irrigar como debe ser, ya no van a recibir sangre con oxígeno, ¿no es cierto? Para que funcione. Entonces ya va a empezar a fallar el riñón, va a empezar a fallar el pulmón, va a empezar a fallar el cerebro, ¿no? Va a empezar a fallar todos nuestros órganos, el hígado, todo va a empezar a fallar, ¿no? Y cuando ahí es lo que llamamos una septicemia generalizada, ¿no? Una infección generalizada. Ustedes habrán visto a veces en los pacientes cuando dice falleció la abuelita o el paciente, ¿no? Porque una infección generalizada. Entonces, ¿qué cosa quiere decir una infección generalizada? Justamente que llegó a esto, ¿no? Ya, el paciente llegó a esto, a una insuficiencia de los órganos. O sea, ya todos los órganos le han empezado a fallar, ¿no? Ya falló el riñón, ya empezó a fallar el hígado, empezó a fallar el estómago, el pulmón, empezó a fallar el cerebro. Entonces ya todo se complicó y el paciente pues lamentablemente fallece. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No. ¿Puedo preguntar? Dime. La hipotensión, ¿hasta qué número máximo puede llegar la presión de una persona? Ya, mira, si yo te digo que la presión, digamos, es lo normal que nosotros estudiamos y encontramos, vas a encontrar en todos los documentos, todas las información, la presión normal es de 120, lo máximo, y 80 lo mínimo. Eso vas a encontrar en todo sitio, ¿ya? Pero no todos, las personas, tenemos la misma presión, no todos somos iguales. Hay personas que son hipertensas, ¿no? Que tienen la presión alta, y hay personas que tienen la presión baja, ¿no? De ese valor que te he dicho yo, de 120 a 80, hay personas que, digamos, 140, 160, 180, son presiones altas, son las personas hipertensas. Pero también hay personas que tienen presión baja, hipotensas, ¿no? Que va a tener, por ejemplo, 100 sobre 80, van a tener o 90 sobre 60. Entonces, esas son las personas que tienen presiones bajas. Pero cuando estamos hablando de una presión baja en cuestión de infección, a veces las presiones llegan a ser, digamos, de 50 sobre 40, 40 sobre 20, ¿no? O sea, ya es un caso muy extremo, ya son presiones que ya no se sienten, inclusive en el estetoscopio, ya no se siente, ya no se escucha ya los ruidos, ¿no? Ustedes saben cuándo se toma la presión, ¿no es cierto? ¿Cómo se escucha? Ustedes han hecho eso, ¿no es cierto? Sí, Sí, en la Ya, espalda. entonces, ¿cómo? Lo ponen, creo, a la espalda, para sentir la respiración o algo así. No. La presión arterial se toma con el manómetro en el brazo. sí. ¿Ya? La presión arterial. Ya, entonces la presión arterial, cuando ustedes van a tomar, tienen que estar silencio para que puedan escuchar el ruido, ¿no? El golpe. Entonces, cuando ustedes escuchan el golpe de de la arteria que pasa por el brazo, entonces van a escuchar. Cuando la presión está muy baja, ya no se escucha nada. Ya no se escucha. Al oído ya no escuchas nada. Entonces ahí es un indicador que la presión está muy baja. O sea que ya no hay fuerza, ¿no? En la circulación de la sangre en el paciente, ¿ya? Entonces las presiones a veces bajan a 40,
bajan de 50, o sea, digamos, en vez de ser 120, 80, puede bajar hasta 50, 30, 60, 40, ¿no? Pero a veces, digamos, si es 100 sobre 80, todavía se puede, todavía está la persona bien, todavía es una presión baja, pero no es tan baja, no, digamos, no es una persona, no es de una presión que esté, de una persona que esté enferma, ¿no? O con una infección. No, por ejemplo, mi presión, o sea, yo conozco, yo sé cuánto es mi presión es baja, ¿no? Mi presión de mí es, digamos, 180, 90, 70, y yo estoy bien, yo me siento bien, no estoy enferma, ¿no? Yo estoy bien, yo hago mis cosas normales en mi casa, como cualquier persona, ¿no? En cambio, digamos, si mi presión sube a 120, 80, que es lo que se dice que es normal, 120 para mí es alto, ¿no? A mí ya me empieza a doler la cabeza, de repente, los oídos. Entonces, pues se puede, ¿no? Hasta 90, hasta 60, pero cuando ya la presión empieza a bajar a 50, 40, eso ya es signo de una persona que esté infectada, una persona que tenga alguna infección, ¿ya? Sí, Ajá. ¿Ustedes ya han hecho prácticas, ya? No, todavía no. Iban a hacer prácticas ahora, ¿no? este año, pero Este año, lamentablemente Miss. no se pudo, Miss. Este año tenían que ir a hacer sus prácticas, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Uy, ya, ustedes ahora, este año tenían que hacer todo esto en la práctica. Tenían que, Sí, ya pues, ni modo. Pero no, no se preocupen, van a poder hacerlo todo, chicos. Con fe todo va a salir bien. ¿Ya? ok, Miss. Entonces, vamos a... ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, No, Miss. ya. Todo claro. Entonces, en cuanto a la prevención de las infecciones del torrente sanguíneo, eh, lo principal es que o sea, generalmente, no hablando en general, tenemos que contar con guías, ¿no? Que nos indiquen cómo utilizar los catéteres venosos centrales, ¿no? Por ejemplo, hay protocolos, hay guías, digamos, son escritos, son como unos escritos, como unos pequeños manuales donde se redacta cuáles son las maneras de proceder, de realizar un procedimiento, ¿no? Entonces nosotros debemos hacer tal cual ese manual nos indica, ¿no? A veces nosotros, no digamos, por ejemplo, dicen, debes colocarte los guantes antes de colocar una inyección. Y a veces tú, por la apuranza o por comodidad, nosotros ¿qué hacemos? Ay, no, así nomás, lo hago sin guantes, más rápido pongo la inyección sin guantes, ¿no? Entonces, no debemos hacer eso. Debemos cumplir los protocolos, las guías, las normas de bioseguridad, debemos de seguir todo eso al pie de la letra, ¿ya? Si yo tengo que colocar guantes, sacarme uno, botar, colocarme otro y botarlo otra vez y ponerme 3 pares de guantes, lo tengo que hacer, ¿no? A veces nosotros no hacemos eso, a veces me pongo un par de guantes y con eso hago todo, ¿no? Entonces, ahí estoy corriendo yo el riesgo de que vaya a infectar a mi paciente, ¿no? Lo vaya a infectar, lo vaya a llevar algún microorganismo, ¿no? Entonces, por eso es que debe haber en todos los hospitales unas guías médicas, ¿no? Debe haber unas normas de enfermería, por ejemplo, sobre la instalación, las curaciones, los retiros de los catéteres, todo eso debe estar descrito, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, también debe haber usar una técnica aséptica en todo procedimiento, ¿no? Como les decía, por ejemplo, para colocar un suero, por ejemplo, yo tengo que saber, ¿no? Saber qué tengo que llevar. Tengo que llevar mis guantes, tengo que llevar mi algodón con alcohol, tengo que llevar mis jeringas, tengo que cambiar la aguja nueva, todo eso, ¿no? Entonces, tengo que conservar al máximo la asepsia, o sea, como debe ser. Tengo que limpiarle la zona al paciente donde le voy a colocar la inyección, ¿no?
veces, ay, te olvidas, ay, me olvidé de traer el algodón, o me olvidé de traer la otra aguja, ¿no? Y a veces por la flojera, ay, no, no importa, con la misma le voy a poner, y le pones con la misma. Entonces, ahí estamos nosotros cometiendo un error, ¿ya? Debemos evitar el uso de extremidades inferiores en la administración de soluciones parenterales por tiempo prolongado. Justamente por eso, a veces se puede producir una tromboflebitis, se puede producir que la arteria o las venas de las extremidades se inflamen, ¿no? Al momento de inflamarse, se hincha, ¿no? Y puede provocar una infección, ¿no? Se debe preparar para hacer la limpieza del sitio, para realizar algún procedimiento, se debe usar un antiséptico que tenga efecto residual, o sea, que dure varios días, si es posible, ¿no? Como la clorhexidina, ¿no? Entonces es algo que tú limpias, ese sitio limpias, y ese es su efecto, todavía va a tener ahí por un buen tiempo, o sea, siquiera unos días, cosa que ahí no va a haber ningún microorganismo, ¿no? Debemos utilizar también apósitos estériles en el sitio de inserción, ¿no? Se supone que para hacer la limpieza tenemos que utilizar los algodones limpios, las torundas de gasa limpias, ¿no? Si vamos a cubrir la herida con una gasa, tiene que ser estéril, tiene que ser limpias esas gasas, ¿no? No van a ser gasas que hayan estado al ambiente, digamos, ¿no? Ahí botadas encima de una mesa, o no. Tiene que ser material estéril, bien tapado, que sea en sus bombonas, se saca material estéril para cubrir cualquier tipo de herida, ¿no? Y tener el personal capacitado en lo que son las vías venosas. Como les decía, en la instalación de vía venosa central y periférica, esta vía central, venosa central, es a lo que me refiero, al catéter venoso central, que se coloca en la parte de acá de la clavícula, que ustedes lo van a conocer cuando vayan a las prácticas, y periférica se refiere a la bocat que se coloca en las venas de las manos, ¿ya? Hay que preparar la piel antes de la instalación. Hay que buscar una buena vena, hay que hacer una buena limpieza, una buena asepsia, hay que usar un material estéril y que sea de primer uso. O sea, no es que digamos, como les decía, ¿no? Yo con la misma jeringa, con la misma aguja, voy a hacer dos cosas. A veces, por ejemplo, cuando nosotros ponemos una vía y no cogemos la vena, entonces, ¿qué hacemos, no? Retiramos la aguja y con la misma aguja pinchamos en otra vena, ¿no? No debemos hacer eso. Lo que debemos es hacer, cada vez que usemos un aguacate tiene que estar nuevo, de primer uso, ¿no? Y una vez que se coloque la vía, ¿no? Se debe quedar el nombre en el espadadrapo que nosotros vamos a fijar, en el espadadrapo que vamos a fijar la aguja. Nosotros con un plumón tenemos que anotar la fecha del día, tenemos que anotarle el aguacate, qué número es, y tenemos que anotar el nombre, ¿no? ¿Quién es el que lo ha colocado? ¿Qué enfermera, por ejemplo? ¿Ya? Y la medida más efectiva y de menos costo en el control de infecciones, ya pues ustedes saben que es el lavado de manos antes y después de atender a los pacientes, ¿no? Es la regla de oro más barata que existe, con la que podemos evitar muchas infecciones, ¿ya? Bueno, ahora vamos a pasar a las infecciones intrahospitalarias en neonatología. Entonces ya hemos visto las del torrente sanguíneo, ¿ya? La higiene de manos es la piedra angular, o sea, la piedra básica, es lo básico en la prevención de infecciones hospitalarias. Ya hemos visto la semana pasada, ¿ya? La higiene de manos es una prioridad para la seguridad de los pacientes que estén internados. ¿Qué es una infección intrahospitalaria neonatal? ¿No? No es una infección cualquiera, es una infección neonatal. Esto quiere decir que se produce una infección o las bacterias en otros niños
en los niños que están en el servicio de neonatología o en el personal que está trabajando en estas unidades, ¿ya? Por ejemplo, los recién nacidos son los que, digamos, son los que presentarían esta infección neonatal, ¿no? Lo cual es raro, porque son recién nacidos, esos recién nacidos no vienen de la calle, sino han nacido justamente ahí en el hospital. Pero sin embargo, a veces se infectan, se contagian de algo, ¿no? Entonces, ese problema es debido justamente al personal que trabaja ahí, por falta de higiene, ¿no es cierto? Entonces, entre otras cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando se infecta hay una infección, por ejemplo, una infección, no solo la neonatal, ¿no? Sino cualquier tipo de infección? Entonces, ¿qué sucede? Se va a incrementar la estancia hospitalaria, o sea, quiere decir que el paciente, en vez de irse, digamos, a los 3, 4 días que ya está internado en el hospital y que ya tiene que irse a su casa a recuperarse, ya no se va a quedar 3, 4 días, sino se va a quedar de repente 5, 7 días, ¿no? Alarga más su estancia en el hospital. A veces y esto que conlleva, ¿no? Conlleva que el paciente se pueda empeorar y también el costo, ¿no? Es más gasto, ¿ya? Incrementa el uso de antimicrobianos, ¿no? Por lo tanto, si se va a quedar más tiempo, tiene que administrarse más tratamiento, más antibióticos. Incrementa la morbimortalidad, o sea, incrementa el número de personas que se contagian, hasta pueden morir de repente, y también es un indicador de la calidad de la atención médica, ¿no? Entonces, si es que los pacientes se infectan, entre más pacientes haya infectados, también quiere decir que hay un problema de parte de la atención del médico, ¿no? Entonces, hay que ver también por ahí, ¿no? Si, digamos, un cirujano, digamos, el doctor, no sé, el doctor Pepito, es un cirujano y opera, digamos, 10 apendicitis y de las cuales se le infectan 8, ¿qué cosa quiere decir? ¿Que es un buen cirujano? No. No, ¿no es cierto? En cambio, el doctor Luisito opera 10 apendicitis y se le infectan 2. Entonces, hay diferencia, ¿verdad? Entonces, también estas infecciones nos van a dar, por ejemplo, indicadores, ¿no es cierto?, de calidad. Entonces, en cuanto a al personal, ¿no? Entonces, si a un doctor se le infectan 8 y al otro se le infectan 2, quiere decir que el que se le infectan 8, pues no tiene una buena asepsia, ¿no? No tiene una buena técnica. Hay algo está pasando ahí que provoca que los pacientes se infecten, ¿ya? Sí. En cuanto a las infecciones neonatales, esto sucede, ¿por qué suceden las infecciones neonatales? Por ejemplo, primero la fuente inicial, la base, por qué se infectan estos niños, puede ser del mismo bebé o entonces o que lo haya recibido de la mamá, ¿no es cierto? Porque como les digo, los recién nacidos no vienen de afuera, donde podamos decir que traen algunos microorganismos de fuera. Entonces, ¿quién los puede infectar dentro del hospital? Le puede infectar su propia mamá. A veces la mamá los cambia, ¿no? El pañal, no se lavan las manos, les dan de lactar, no se lavan las manos, ¿no? Entonces, a veces después de haberle cambiado el pañal, les dan de lactar y no se lavan las manos. Entonces, ahí es donde pueden infectar a los bebitos, ¿no? Y otro que también puede ser es que el personal de salud seamos los que llevamos los microorganismos en las manos y podamos infectar a los bebés, ¿no? Los equipos y materiales pueden ser fuentes de infección, por ejemplo, cuando no haya, ¿no?, falta de lavado de manos, como les digo. Si yo no me lavo las manos, eso va a ser una fuente de infección.
cuando no haya desinfección de los equipos entre los pacientes, ¿no? Y cuando se compartan preparaciones, ¿no? Para ambos pacientes se comparte algo. Entonces, no hay una buena desinfección entre los equipos de los pacientes, no me realizo un buen lavado de manos, entonces ahí es donde también va a ser fuentes de infección. También otro factor de riesgo es el riesgo del neonato, factores del ambiente, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? Mucho paciente, y la cantidad y calidad de los insumos, tampoco, ¿no? Cuando hay mucho paciente, tampoco tú no puedes dar una buena atención. Entonces ahí se corre el riesgo también de que se infecte, ¿no? También depende de los factores de las prácticas de atención, ¿no? Como les decíamos, depende de la atención de la obstetra, depende de la atención neonatal. Entonces también eso va a ser factor para que el niño se infecte. En cuanto a los factores del riesgo del neonato, o sea, del bebé, cuando un bebito nace, no nace con sus, digamos, no tiene defensas, ¿no? No tiene defensas al momento de nacer. Ustedes saben que cuando los bebés nacen, las defensas le pasan a la mamá por la leche materna, ¿no es cierto? De hasta los 6 meses, que de ahí ya el bebé ya tiene todas sus defensas completas, ¿no? A través de la lactancia materna. Entonces, en este caso, por ejemplo, si cuando los niños nacen no tienen esas defensas, entonces son más propensos a que se infecten, ¿no? Los que también están en riesgo son los bebitos prematuros. Los bebés que nacen antes de tiempo, por ejemplo, a los 7 meses, ¿no? Esos bebés también son propensos a a sufrir alguna infección. Así que también con los que de bajo peso al nacer, por ejemplo, los que salen con 2,5 kilos o 2 kilos, 2,3 kilos, entonces también son propensos a tener alguna infección, ¿no? Los que también nacen con alguna anomalía congénita, ¿no? A veces algo congénito, por ejemplo, algún problema del corazón, con labio leporino, esos bebitos que ya nacen con ese problema también pueden ser propensos a que sufran alguna infección, ¿no? Así también en cuanto a los prematuros, dice que la piel es inmadura y frágil, ¿no? Entonces es más lábil, ¿no? La piel no cumple su función como debe ser porque todavía es más suave, ¿no? Es más débil la piel de los recién nacidos, de los prematuritos. Y también su sistema inmune es inmaduro, ¿no? Antes de las 34 semanas de gestación, no hay transferencia de anticuerpos protectores. O sea, si el bebé nace antes de, como les decía, ¿no? Cuando el bebé nace antes prematuro, es inmaduro. Todo su sistema todavía es inmaduro. Y entonces, al nacer antes de tiempo, pues se expone a que sufra alguna infección. En cuanto a los factores de riesgo del ambiente, ¿no? Del ambiente en sí, de la infraestructura, por ejemplo, tenemos que hay mucho paciente y poco personal, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que estamos pasando ahora con el COVID en Arequipa, ¿no? Que hay tanto paciente y no hay manos, no hay enfermeras, no hay médicos para atenderlos, ¿ya? Entonces, también es un riesgo, ¿no? En cuanto al ambiente, que todos los pacientes estén juntos en una habitación, uno sin guardar el debido distanciamiento, pero todos están juntos y no hay personal que los atienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay mucho paciente, a veces el personal de salud no va a tener tiempo para
para lavarse las manos, para ponerse guantes en cada paciente que va a atender, ¿no? Entonces, ¿qué hace de repente? Ni se lava las manos o ni se cambia los guantes para atender a un paciente, para seguir al otro, ¿no? Entonces, de esa manera se va a contaminar el paciente, ¿ya? En la AAPP, la AAP y la ACOG son unas asociaciones, digamos, que están a cargo de lo que es el estudio que investiga, que hacen investigación en lo que es neonatología y obstetricia, ¿ya? Son unas asociaciones, unas compañías, unas empresas, digamos así, que estudian, ¿no? Que estudian todo lo que es relacionado a obstetricia y a neonatología. Y ellos dicen, por ejemplo, que recomiendan que en una sala de recién nacidos normales, o sea, recién nacidos sanos, ¿no? Tiene que ser una enfermera atienda a 6 o a 8 recién nacidos, pero recién nacidos normales, sanos, que no estén enfermitos, ¿no? Entonces, una enfermera por 6 a 8. En cambio, acá sucede todo lo contrario, ¿no? Hay una enfermera para 14, para 15, para 20 niños. Entonces, no se abastece, el personal no se va a abastecer. En lo que es de cuidados intermedios, ¿no? Una enfermera para 2 o 3 neonatos, nada más. Son niños, son neonatos, son recién nacidos que están, ya están, digamos, relativamente enfermos, ¿no? No están sanos. Y en UCI, que son ya recién nacidos, que están entubados, que están bajo, ¿qué se llama? Bajo analgesia, ¿no? Esos, es una enfermera para 1 o 2 neonatos, nada más. Eso así debe ser, ¿ya? Número y lugar inadecuados de lavado de manos también puede contribuir en la disminución del lavado de manos, ¿no? La sala, por ejemplo, que haya, ¿no? Que exista en los ambientes, en sí, los lavatorios. Si, digamos, si yo tengo un ambiente, no tengo un lavatorio, un lavamanos, y el lavamanos lo encuentro afuera, entonces a veces también, ¿no? No, es un riesgo, ¿no? Porque a veces yo no puedo, no voy a estar yendo cada rato, saliendo, entrando, para lavarme las manos, entonces también es un riesgo. Dice que en la sala de recién nacidos normales debe haber un lavatorio cada 6 a 8 pacientes, ¿no? Entonces, si en esa sala hay 6 camas, debe haber un lavatorio. Lo que tampoco no ocurre, ¿no? En los hospitales que tenemos nosotros, a veces hay la habitación y el baño queda en el pasillo para 3, 4, 5 habitaciones, ¿no? Y por cada habitación hay 5 o 6 pacientes. La cosa es que toditos van a ese baño, o a ese lavatorio, ¿no? Tampoco está mal, ¿ya? En cuidados intermedios, en UCI, un lavatorio por cada 3 a 4 pacientes, ¿no? Ese es en UCI, en nivel intermedio. Y ya en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, dice que se debe colocarse de forma que el personal no camine más de 8 pasos. Entonces, las UCIs, ustedes han visto, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos, todo tienen a la mano. Todo tienen a la mano las enfermeras, los médicos, ¿no? No dice que no pueden caminar, no deben caminar más de 8 pasos. O sea, digamos, si necesitan traer jeringas, traer un medicamento, traer un respirador, traer algo, todo tiene que estar a la mano, ¿no? Solamente van, estiran, jalan, agarran, colocan todo. El oxígeno, todo. Entonces, estas unidades están ya bien implementadas para tener todo a la mano. ¿Cómo vamos a prevenir estas enfermedades, estas infecciones neonatales? Con el lavado de manos, usar una buena técnica aséptica, o sea, usar una buena asepsia, ¿no? Después también vamos a disminuir realizando menos procedimientos invasivos, ¿no? Digamos, lo menos posible, tratando de no llegar al punto de realizar muchas, digamos, colocación de
de catéteres, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? De no estar, o sea, cada rato, digamos, una inyección, otra vez le cojo, mañana otra vez, o sacar sangre un día, mañana otra vez le sacan sangre, ¿no? Tratar lo menos posible de realizar este procedimientos invasivos, ¿no? O de repente de hacer una ecografía, o de repente de hacer una endoscopía, ¿no? Que es lo que es un invasivo, es un procedimiento invasivo. Digamos, si hoy día le hago, mañana le vuelven a hacer otra, o le colocan una sonda vesical, hoy día le colocan, mañana le sacan, mañana le colocan otra, pasado mañana otra, no. Entonces, lo mínimo posible disminuir, realizar estos procedimientos invasivos, porque ahí está el riesgo de que se contamine, ¿ya? Supervisar las prácticas de atención, promoción de la lactancia materna, temprana y exclusiva, pero para que el bebito también tenga las buenas defensas, ¿no? Y pues sobre todo también darle una lactancia materna, pero que la mamá, previo lavado de manos, previo lavado de pezón, y lavarse las manos constantemente antes y después de darle lactar al bebé, antes y después de cambiarle el pañal. Bueno, acá se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan? Semmelweis, cuando implantó en Londres el lavado de manos, ¿no? Obligatorio para los estudiantes de medicina, ¿no? Para que las mamás no se infecten. ¿Alguna pregunta hasta acá de las infecciones neonatales? ¿No, chicos? ¿Dónde están? Gladys, ¿estás ahí? Sí, Misa, estoy aquí. Te dormiste, creo. Ya. Bueno, vamos a ver ahora lo que son las infecciones de sitio quirúrgico, ¿ya? Que son las más, lo más largo. Estas infecciones del sitio quirúrgico o herida operatoria es la presencia de una secreción de pus en el sitio de la herida, ¿no? O de la incisión que se ha hecho en la cirugía. Esta infección se presenta dentro de los 30 primeros días luego de la operación, ¿no es cierto? Ya sea por una cirugía o también, si no, por que se haya realizado un implante, ¿no? Un implante, alguna colocación de alguna prótesis, todavía se puede presentar hasta de 1 año, más o menos, la infección. Entonces, la infección de la herida operatoria es la presencia de la secreción purulenta en el sitio de la incisión, ¿no? O de la herida, digamos, ¿sí? Operatoria, ¿ya? Que se presenta dentro de los 30 días después de realizarse la cirugía, y en caso de los implantes o la prótesis, se puede esperar hasta 1 año, puede presentar la herida, la infección. ¿Ya? Vamos a ver ahora, según los tejidos afectados, o sea, según qué nivel de tejido abarca, cómo se pueden clasificar las infecciones de las heridas, ¿ya? Tenemos la infección incisional superficial, tenemos la infección incisional profunda y tenemos la infección de órganos y espacios. Son 3, ¿ya? Según los tejidos afectados, se clasifican en 3. Entonces, acá vamos a ver la infección superficial de la herida operatoria. Tan solo va a agarrar lo que es piel y tejido celular subcutáneo, ¿no? Esa es la infección superficial. La infección profunda es cuando ya va a agarrar tejidos blandos, como fascias y músculos. Y la infección de órgano y espacio es que ya llega a un órgano, ¿no? A la parte más interna, digamos, a una cavidad abdominal, ¿no? Ya llega a un órgano propiamente dicho.
¿ya? Entonces, esos son según los tejidos afectados. En cuanto a la infección incisional superficial, ¿no? La primerita que hemos visto ocurre dentro de los 30 primeros días y ya como hemos dicho, abarca tan solo la piel y tejido celular subcutáneo, nada más. ¿Ya? Para hacer el diagnóstico se debe cumplir con las siguientes características: que haya presencia de secreción purulenta, o sea, que haya pus, ¿no? Signos locales de infección, diagnóstico de infección por cirujano. El cirujano tiene que evaluar las heridas y él tiene que decir si está infectada o no. Y se puede realizar un cultivo de esa secreción para confirmar qué microorganismo hay en él. ¿Ya? Las reacciones inflamatorias secundarias a los puntos de sutura o por quemaduras o las episio-rafias no se consideran como superficiales, ¿ya? Por ejemplo, es normal, ¿no? Por ejemplo, una quemadura una quemadura no es una infección, ¿no? Es su proceso normal de la quemadura, ¿no? Entonces no es una infección. Igual, por ejemplo, la episiorrafia, cuando uno da a luz por parte vaginal, ustedes saben que a veces cortan, ¿no? Cortan el periné para ayudar, para que el canal de la vagina sea más grande y pueda salir el bebito, realizan un corte. Entonces, eso tampoco no es no es una infección, ¿no? Entonces, esos lo vuelven a coser y eso se desaparece, ¿no? A los 7 días ya no hay nada. Entonces, eso tampoco es una infección, ¿no? En la infección incisional profunda, también es la que se va a presentar dentro de los primeros 30 días realizada la operación, y en caso de prótesis se puede hacer hasta el año. Y la incisión profunda es la que abarca ya tejidos blandos, ¿no? Como son los músculos y la fascia. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué vemos en infección incisional profunda? Vamos a ver que ya es un drenaje purulento, o sea, ya hay pus, ¿no? Que viene desde el músculo, desde la fascia. O sea, ya la herida empieza a salir, ¿no? Empieza a drenar esa secreción. Hay una herida profunda, que si hay necesidad de abrir dicha herida, digamos, depende si es que presenta la fiebre. Si presenta fiebre, y a veces también el médico decide abrir nuevamente esa herida, ¿no? Después, bueno, evidenciar si hay un absceso. Por lo general, cuando hay una infección, se hincha, se vuelve un absceso, se vuelve digamos, como si fuese como una tumoración, ¿no? Sí, como algo duro. Se puede tomar como algo duro porque está inflamado. Entonces, se evidencia todo eso, ¿no? Cuando se hace análisis, cuando los médicos están evaluando al paciente, ¿ya? Y la infección de órgano o espacio relacionado, que es la última, que es la que hemos dicho que está ya en contacto con el órgano interno, ¿ya? Esta también va a ocurrir, las tres ocurren dentro de los primeros 30 días, ¿no? De la operación, y si es que es implante o es prótesis, hasta el año. Entonces, hemos dicho que la primera es la superficial, que es la que tan solo va a tomar lo que es piel y tejido celular subcutáneo. La profunda, que es la que va a tomar lo que es tejidos blandos, ¿no? Y la tercera, que es la infección de órgano y espacio, que es ya donde llega al sitio mismo, ¿no? Al sitio anatómico relacionado con el procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, digamos, ya es cuando ya llegamos a la cavidad, a algún sitio, a alguna parte, ¿no? Digamos ya al estómago, a la pleura, ¿no? Ya vamos a ver. En este caso de la infección por órgano y por espacio, también, ¿no? Tenemos que ya se va a ver bastante cantidad purulenta, va a ver la pus, ¿ya? Se coloca un dren. Un dren es como si fuese una manguerita de plástico conectada
a la cavidad, ¿no? Y conectada a parte de afuera, y por ahí es donde va a salir toda la pus, ¿ya? Se va a hacer análisis pues, para ver qué tipo de microorganismo es el que está produciendo esa infección. Se tiene que hacer eso para ver, y según eso se da también el tratamiento, ¿ya? Se va a ver una presencia de un absceso, lógicamente que esa parte, esa zona de donde está la infección, como les digo, se va a volver dura, se va a volver rojiza, ¿no? Se va a volver toda, digamos, cuando uno lo toca, se va a volver duro, se va a hinchar, ¿no? Se va a inflamar, ¿ya? En cuanto a la fisiopatología, o sea, cuáles son los factores que van a producir, digamos, las infecciones, los primeros son los microorganismos, ¿no? La virulencia y la carga bacteriana. A veces, como hemos estudiado nosotros, no todos los microorganismos tienen la misma virulencia, la misma carga bacteriana. Hay unos que son más resistentes que otros, ¿no? Unos mueren más rápido que otros. Por ejemplo, las esporas, hemos dicho que, ¿se acuerdan? Las esporas eran las que ningún desinfectante las mata, prácticamente. Una la esterilización. Ajá, entonces hay microorganismos que son muy resistentes, ¿no? Entonces, y esos son los que van a provocar justamente las infecciones también, que no se van a curar fácilmente, ¿ya? También tenemos que ver en este caso el estado del paciente, ¿no? Si los pacientes, por ejemplo, si el paciente es de edad, entonces es más difícil también que se recupere, ¿no? Si es un abuelito, un ancianito, entonces también corre más riesgo de que se infecte. Si es un paciente, digamos, que tenga su sistema inmunológico bajo, también, ¿no? Va a ser más fácil que contraiga una infección, ¿ya? Si es un paciente que tiene, digamos, anemia, ¿no? Entonces también va a ser riesgoso para él que sufra una infección, ¿no? Más rápido va a adquirir una infección. Y también tenemos el estado final de la herida, ¿no? ¿En qué sentido es el estado final de la herida? Va a ser en cuanto a la invasividad de operación, costumbres y técnicas del cirujano. Como les digo, ¿no? A veces también depende de la técnica del cirujano. A veces cuando los cirujanos no tienen buena técnica, entonces al posterior las operaciones se infectan, ¿no? A veces no hace una buena limpieza, de repente no se cambian los guantes, ¿no? Varias cosas influyen en esto, entonces también tiene que ver por ese lado la técnica del cirujano. Como les decía, los factores, por ejemplo, es la edad, ¿no? Los abuelitos son los más riesgosos. A veces cuando los abuelitos están, digamos, 90 años, a veces el doctor te dice, ¿no? Que no puede resistir, ¿no? A veces te dice, no, mejor ya no lo operamos porque de repente no resiste la operación, ¿no? Entonces no lo operan. La malnutrición, por eso una persona malnutrida no va a tener buenas defensas, no va a tener buena cicatrización, no va a tener buena irrigación, entonces también es propenso a que se infecte. Enfermedades concomitantes, por ejemplo, si diabéticos, ¿no? Diabéticos, hipertensos, pacientes que tengan a veces problemas con la coagulación de la sangre, ¿no? Entonces, si hay una enfermedad aparte, ya una enfermedad crónica, entonces eso también puede ayudar, también tiene que ver de repente para que es un factor de riesgo para adquirir alguna infección. ¿Ya? El diabetes, tabaquismo también, obesidad, ¿no? Las personas obesas también somos factores de riesgo. Infecciones concomitantes, por ejemplo, que si yo tengo yo tengo una infección urinaria y me operan de un apéndice, entonces puede haber también ahí un problema y se puede infectar la herida, ¿no? Si yo tengo, digamos, una neumonía, también, ¿no? Y me operan, también se puede complicar. Entonces, por lo general, cuando a uno lo opera, trata el médico de que el paciente esté sanito, ¿no? Por eso es que te hace
te pide análisis de sangre, te pide análisis de orina, te pide tu radiografía de tórax, te hace todo un estudio antes de operarte, ¿no? Para ver justamente que no tengas ningún factor de riesgo, ¿ya? Inmunosupresión, anemia, hipotensión, cáncer, ¿ya? Entonces, esos son los factores de riesgo. Y en cuanto a la clasificación de las heridas, según el grado de contaminación, hay una clasificación. Entonces, nosotros vamos a ver las infecciones, recapitulando atrás, las infecciones del sitio quirúrgico, ¿no? Van a ser una herida, según los tejidos que invada, va a ser una herida, una infección superficial, que es cuando tan solo toma piel y tejido subcutáneo, una infección profunda, cuando va a agarrar tejidos blandos, y una infección de órganos o espacio, cuando ya llega a la cavidad mismo, la cavidad anatómica, ¿no es cierto? Esos son según los planos, ¿no? Según los tejidos que invadan. Ahora, la clasificación de las heridas según el grado de contaminación, ¿ya? No se van a confundir, chicos, ¿ya? Entonces, herida limpia vamos a tener cuando la herida no está infectada, o sea, no hay pus, no hay inflamación, no está inflamado, no hay un absceso, ¿ya? En el tracto respiratorio, alimentario, genital, urinario no han sido penetrados, o sea, no han colocado, digamos, no se ha colocado una sonda nasogástrica, no se ha colocado una sonda vesical, no, nada. Y es muy poco, ¿no? Es baja su tasa de incidencia, es baja. En las heridas contaminadas, ¿ya? De limpia contaminada, es una herida quirúrgica en la que el tracto respiratorio, alimentario, genital u urinario ha sido penetrado bajo circunstancias controladas y sin contaminación. No ha sido contaminado, se ha mantenido la asepsia correspondiente y no se ha contaminado, ¿ya? En cuanto a cirugía, por ejemplo, se da lo que es las operaciones de vesícula, las operaciones de apéndice, las operaciones de vagina, orofaringe, ¿ya? El riesgo de infección es un poco más elevado que el anterior, ¿ya? Después tenemos la herida contaminada. Esta herida contaminada no es una herida quirúrgica, es accidental o quirúrgica con técnica de asepsia y antisepsia deficiente, ¿ya? Es una herida que se produce accidentalmente. No es un corte, digamos, si quiere un apéndice y el corte del apéndice se va a infectar. No, esta herida contaminada es una herida que se va a producir accidentalmente. Digamos, te caíste de la escalera, te rompiste un hueso, o te caíste de la bicicleta, te hiciste una herida, o sufriste un accidente y te has hecho varias heridas en el cuerpo. Esas son heridas contaminadas, producidas por accidente, ¿ya? Entonces, las heridas contaminadas no sucede en lo que es herida quirúrgica, ¿no? Porque cuando se realiza un corte quirúrgico, se supone que es con todo estéril, entonces no puede ser contaminado, ¿ya? Puede haber inflamación, no hay pus, y el riesgo de infección es más alto que el anterior, pues, ¿no? La herida sucia o infectada es una herida traumática antigua, ¿no? Esas son heridas ya antiguas, por ejemplo, como las escaras, ¿no? Que son ya de años, de meses atrás, por ejemplo, y que no curan, no cierran, mejor dicho.
todo el tejido está ya desvitalizado, o sea, ya no tiene vida, ya no hay buena circulación en esa zona, por lo tanto el tejido no cierra, ¿ya? Entonces, a veces también se refiere a lo que dice que existe una perforación de víscera hueca. El organismo causante de la infección está presente desde antes del procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, estas heridas por lo general no son tampoco las heridas del sitio quirúrgico, ¿no? Digamos, del corte que se haga para operar, sino estas heridas ya vienen de antes, de mucho más antes, ¿ya? ¿Cuáles son las sintomatologías de las heridas? Por ejemplo, aparecen al 5º y hasta el 10º día. Lo primero que vamos a ver cuando hay una infección es la fiebre, ¿no? Cuando ustedes vean fiebre en algún paciente, entonces ustedes tienen que pensar que hay una infección. Ahora, ¿a nivel de qué? Tenemos que ver. Si está mal con el estómago, será una infección intestinal. Si está mal, digamos, con tos, con dolor de garganta, de repente, entonces vamos a ver que es una infección en los pulmones. Si de repente le duele para miccionar o le arde cuando va al baño, entonces vamos a decir que es una infección urinaria, ¿no? Entonces, la fiebre es un síntoma, es un signo para todas las infecciones, general, ¿ya? Entonces, de ahí es que uno tiene que partir para ir descartando a dónde es la infección. Hay dolor, hay inflamación, hay edema o tumefacción localizada, ¿no? Cuando se inflama, hay dolor. Cuando tú tocas, hay dolor. Se inflama alrededor, se vuelve rojito, brilloso, inclusive, ¿no? Se hincha también, se hincha. Y también hay abscesos localizados, ¿no? Hay como unos pequeños tumores, como unos pequeños nódulos alrededor que van colectando pus en la parte de adentro, ¿ya? En cuanto a las medidas preventivas, bueno, les voy a, para que nos alcance el tiempo, si no nos vamos a alcanzar. Esto ya ustedes lo van a... Las medidas preventivas, pues, ¿no? Es en cuanto a la disminución del número de microorganismos, que eso lo vamos a tener, por ejemplo, controlando también una buena asepsia, ¿no? Ya sea del personal, del instrumental, del ambiente, de sala de operaciones, ¿ya? Después, el buen estado de la herida, depende mucho de la técnica quirúrgica que use el doctor, ¿ya? Que sean suturas adecuadas, utilización de drenes, también optimizar el estado del paciente, que esté en un buen estado nutricional, hay que evaluar estados de inmunosupresión, o sea, que no estén sus defensas bajas, obesidad, tabaquismo, cáncer. En cuanto al tratamiento, bueno, ustedes lo van a... De acá viene todo lo que son tratamientos de las infecciones, ¿ya? Ustedes, por favor, lo leen. Y vamos a pasar a lo que es la infección puerperal o endometritis, ¿ya? Que es lo último, si no nos va a faltar tiempo, ¿ya? Ya. Entonces, el puerperio es el periodo de transición desde que nace el bebé, desde que se produce el parto, el alumbramiento, hasta las 6 semanas posteriores a él, ¿no? A eso se llama puerperio, después del parto, ¿ya? Hasta las 6 semanas. Entonces se caracteriza porque durante todo ese tiempo los órganos internos de la mamá, por ejemplo, vuelven a su estado normal, ¿no es cierto? El útero, que es como una pera, como una fruta de una pera, entonces cuando se da a luz se vuelve grande, ¿no? Es como si fuese una pelota. Imagínense, para que entre ahí un bebito, el útero se crece bastante.
Pero una vez que ya el bebito sale, entonces este útero se va a quedar ya flácido. Al toque no se va a regresar a su sitio, a su porte normal. Entonces eso poco a poco tiene que ir bajando, bajando, bajando hasta que regrese a su sitio normal. Entonces en el puerperio va a pasar eso, ¿no? Que poco a poco entonces ya van a involucionar sus órganos y va a regresar a su estado normal. ¿Ya? El puerperio se clasifica en puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas después del parto, ¿no? El primer día se llama puerperio inmediato. El puerperio mediato es del segundo día al séptimo día, o sea, a la semana, es el mediato. El puerperio alejado es hasta los 45 días y el puerperio tardío es hasta los 6 meses. ¿Ya? Esos son la clasificación del puerperio. Eso de ahí es cuando el útero, eso todo va a volver a su forma. Eso son la medida que tiene. ¿Es a eso a lo que se refiere? Claro. Por eso te digo, cuando digamos, una mujer que no está gestando, el útero es como una pera, ¿no? Es chiquito. Entonces, durante los 9 meses que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta los 9 meses que ya se forma el bebé, es como una pelota grande, ¿no es cierto? Entonces, cuando nace el bebito, ese útero se queda grande todavía, ¿no? Se queda grande todavía, se queda una bolsa grande. Entonces, durante todo este puerperio, durante estos 6 meses, el útero regresa, va a regresar poco a poco, lentamente, va a regresar a su estado normal, ¿no? Pequeño, ¿ya? Entonces, todo eso va a suceder en el puerperio. En el puerperio sucede eso, ¿no? Es la involución de todos los órganos que se han modificado durante el embarazo, ¿no? Entonces tiene que pasar 6 meses para que otra vez todos los órganos de la mujer otra vez regresionen a su estado normal, mejor dicho. En 6 meses y regresa todo a su estado normal. ¿Ya? Sí, mismo. Ya. La endometritis, hemos visto que es una de las infecciones más comunes en los hospitales, ¿no? Y es una infección del endometrio. El endometrio es una membrana, es una capa que recubre internamente el útero. El útero está recubierto en la parte de adentro por el endometrio, ¿ya? Cuando nosotros menstruamos todos los meses, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que elimina? El endometrio dice que empieza como que cambia como que cambia esa membrana, se renueva, ¿no? Se renueva esa membrana y elimina la antigua, digamos, ¿no? Y eso es parte de la menstruación. Entonces se va renovando toda la membrana, ese es el endometrio, ¿ya? Y la endometritis justamente es la infección del endometrio. ¿Y por qué se produce esta infección del endometrio? Se produce porque en este endometrio, cuando da a luz la mujer, hay un sitio del endometrio donde donde estaba pegada, digamos, la placenta, ¿no? Y como la placenta ya ha sido expulsada junto con el bebé, entonces ese endometrio queda como una herida, ¿no? Ese sitio queda como una herida donde estaba pegada la placenta. Entonces, esa herida se contamina, ¿ya? Se contamina y es donde se empieza a inflamar y se empieza a infectar y es lo que llamamos la endometritis. ¿Ya? Entonces dice que la puerta de entrada de la herida, del endometrio, es donde estuvo insertada la placenta, ¿no es cierto? La placenta sale el bebé y al poco rato sale la placenta. Es como una bolsa. La placenta es como una bolsa, ¿no? Entonces, de coágulos así de sangre.
y y en el endometrio deja una herida ahí, ¿no? Como una marca donde estuvo insertada. Entonces, esa herida del endometrio es la que se va a infectar, ¿no? Entonces, por esa herida es que todito se infecta, todo el endometrio se va a infectar. ¿Cuáles son las causas de la endometritis? Por ejemplo, los organismos. Una de las causas principales es el organismo infeccioso que lo va a provocar. No tan solo dice que es un solo germen, un solo, digamos, a ver, espérenme, chicos, por favor. ¿Ya? ¿Qué hora es? Pues ya. ¿Ya? Entonces dice que el organismo que lo produce no es uno solo, ¿no? Por lo general son varios, ¿ya? Varios organismos. La puerta de entrada para que suceda esta endometritis es a través de la herida, justamente de esa herida, esa puerta de entrada del endometrio donde estuvo pegada la placenta, ¿no? Después también tenemos factores relacionados en cuanto a la mamá. Por ejemplo, el trabajo de parto muy prolongado, ¿no? Cuando los dolores de la mamá, está todo un día la mamá, digamos, con dolores, todo el día, toda la noche, entonces eso también es un riesgo, es una causa para que se produzca una endometritis. También cansancio materno, anemia, si la mamá es baja en hemoglobina, entonces también puede ser una causa para la endometritis. Y la preeclampsia, que es una presión arterial alta. En cuanto a algún problema que haya tenido en el embarazo, ¿no? Por ejemplo, la ruptura prematura de membranas. Cuando antes de dar a luz ya empieza a romperse las membranas, la placenta se empieza a romper, entonces antes de que nazca el bebé. Entonces eso también puede ser una causa para que se produzca una endometritis. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a presentar la paciente cuando está con endometritis? ¿Qué es lo que presenta? En primer lugar, entre el tercero y el cuarto día del puerperio presenta fiebre, de 38 a 39 grados. Taquicardia, ¿no? O sea, su pulso va a estar más acelerado, más de lo normal, ¿ya? Y puede tener escalofríos también. Según la fiebre que va a subir, va a tener escalofríos, va a sentir frío, ¿no? Pero por la temperatura va a estar alta. Los loquios se hacen espesos, de aspecto purulento o achocolatado y olor fétido. Los loquios es digamos, justamente es la capa del endometrio que se está eliminando, ¿no? Poco a poco. Digamos, se va eliminando, va cambiando. Como le digo, el útero tiene por dentro, tiene lo que es, lo protege el endometrio. Ese endometrio va cambiando, ¿no? Se elimina con sangre y se recubre de otro epitelio, de otro endometrio, pues no nuevo, de células nuevas. Entonces, justamente estos loquios es lo que va eliminando poco a poco, ¿no? Se va limpiando todo el endometrio, todo donde estuvo la placenta, el bebé, se va limpiando todo ese endometrio y se va eliminando con coágulos de sangre. Entonces, estos loquios, lo normal es que sean olor a sangre y que no huelan fétido, ¿no? Feos, ¿no? Olor como que estuviese malográndose algo. Sí, entonces si vemos si está olor fétido, ya puede ser un signo de que haya una infección puerperal, ¿ya? El color también, ¿no? Por lo general, entonces los loquios son rojos, ¿no? Color rojo, color sangre, pues, ¿no? Pero si ya vemos que está un color achocolatado, o sea, oscuros, medios negros, entonces también es indicador de infección, ¿ya? El útero de mayor tamaño que el que le corresponde al tiempo de puerperio. Entonces, lo normal es que el útero, por ejemplo, los primeros días
esté grande, ¿no? Inclusive ustedes habrán visto a las mamás cuando dan a luz y nosotros le decimos a veces, ay, todavía se ha quedado uno adentro, ¿no? Le decimos a veces a las mamás, porque todavía nos quedamos todavía panzonas, todavía, ¿no? Todavía nos quedamos panzonas, ¿no? Y todavía entonces, a veces nosotros decimos, ay, todavía falta que salga uno, ¿cuántos más hay, no? Entonces, poco a poco, en esos, el útero tiene que ir bajando, ¿no? Eso no va a ser de un día para el otro, ¿no? Ya les he dicho, que en esos 6 meses el útero tiene que ir bajando, bajando hasta que totalmente desaparezca, ¿no? Y ya no se sienta, ya no se lo pueda tocar, ya esté tan chiquito que ya no se va a sentir nada. Entonces, pero en este caso, cuando hay una infección, no sucede eso, ¿no? El útero se mantiene en ese sitio, se mantiene grande, ¿no? Grande, no involuciona, no se reduce, al contrario, se hincha todavía, no se inflama más. Entonces, eso también, y está doloroso, ¿no? Si tú te tocas o si te examina el médico, va a estar adolorido, ¿ya? Va a estar doloroso tu. Y supongo que para miccionar es igual. También, claro. Es feo, ¿no? Porque inclusive, ¿qué se llama? Te hacen la episiotomía, te hacen un corte justamente en la parte de la vagina, ¿no? Y entonces cuando tú vas a miccionar, y la orina es salada, ¿no? Entonces, ácida y te quema, ¿no? Te quema. Se siente esa sensación que te quema. Entonces, de todas maneras, bueno, pero eso pasa, pues 1 día, 2 días y ya pasa, ¿no? No hay problema. También tenemos, hay como el dolor abdominal, está hipersensible el útero, o sea que tú lo tocas y te duele, ¿no? Tú aprietas y vas a sentir dolor, no va a estar sensible esa parte del útero. El útero no involuciona, o sea, el útero se queda grande, ¿no? Se queda del mismo porte, no se reduce. Los loquios son fétidos, purulentos, y el cuello del útero está abierto. La frecuencia cardíaca va a ser más de 90 latidos por minuto porque va a haber fiebre, lógicamente va a haber una taquicardia. La frecuencia respiratoria también va a ser mayor de 20 porque también hay fiebre. Temperatura alta. Si hacemos un análisis de sangre, ¿no? Va a haber una leucocitosis. Entonces van a estar altos los leucocitos. ¿Ya? Entonces, eso es en cuestión del análisis de sangre. ¿Qué complicaciones puede traernos la endometritis? ¿No? Las complicaciones que se pueden producir, por ejemplo, es que esta infección continúe, ¿no? Se haga más grande, se haga más expansiva a los demás órganos que están cerca, al útero. Por ejemplo, como puede ser a las trompas a las trompas de falopio, a los ovarios, ¿no? Puede ser. Entonces, si esa endometritis no se controla, esa infección va a seguir, ¿no? Sigue a las trompas de falopio, puede ser a los ovarios, ¿no? Entonces ya más complicado va a ser, ¿ya? Inclusive puede también llegar a la vía sanguínea, como les digo, una septicemia, ¿no? Una tromboflebitis. Y se acuerda que les dije una septicemia, entonces una vez que esté en la sangre ya estas bacterias, entonces ya la sangre ya lo lleva a todo el cuerpo. Entonces de repente esta bacteria ya se va al pulmón, ya nos da una neumonía, se puede ir por ejemplo al riñón, nos puede dar una infección urinaria, se puede ir no sé, de repente hasta el cerebro, nos puede dar también una meningitis y se complica todo, ¿ya? El tratamiento para la endometritis puerperal es reposo en la cama, con una bolsa de hielo en la parte baja del abdomen, ¿no? ¿Para qué de hielo? Porque el frío te contrae, ¿no? Te contrae. Entonces, para ayudar a que el útero vuelva a su sitio. Ocitóxicos, que son medicamentos que van a producir
que el útero se retraiga, ¿no? Que vuelva como es como un músculo, se vuelva a contraer para que se vaya, para que se reduzca y vuelva a su estado normal. Y los antibióticos, pues que es para la infección. Y en cuanto a la prevención, para prevenir la endometritis, por ejemplo, es los tactos vaginales, ¿no? No, los tactos vaginales no deben hacerse cada rato, ¿no? Está prohibido, por ejemplo, cuando nosotros a veces van al médico, el médico te hace un tacto, ¿no? Después viene el estudiante y te hace otro tacto. El otro estudiante también te hace un tacto, ¿no? Entonces, eso está mal, ¿no? Eso está mal. Eso también provoca una endometritis. Entonces, hoy en día está prohibido hacer, digamos, más de 5 tactos, no mayor, no pasa más de 5 tactos, ¿no? Entonces, no es como antes, por ejemplo, que estaba el doctor con 5 alumnos o 10 alumnos, y el doctor y toditos se hacían tacto, ¿no? Toditos metían la mano aprendiendo lo que estaban enseñándole el médico. Entonces, no, eso provoca también endometritis, ¿ya? Hay que hacerse un previo lavado de manos antes de colocarse los guantes para realizar el tacto vaginal. Hay que utilizar una técnica aséptica en la atención del parto. En la atención del parto hay que tener una buena limpieza, una buena higiene, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, las mamás cuando están pujando para dar a luz, inclusive muchas se miccionan, ¿ya? Miccionan y que a veces también muchas se defecan, hacen la deposición. Entonces, ustedes saben que la deposición pues es algo que se elimina, ¿no? Es un residuo, es algo que no sirve, es totalmente contaminado. Entonces, si nosotros no tenemos una buena higiene en el momento del parto, pues se puede provocar una infección, ¿ya? Y los pacientes que se someten a la cesárea deben recibir profilaxis de antibióticos, ¿no? Entonces, antes de entrar a la sala, una paciente, digamos, para cesárea, se le debe colocar ya antibióticos por vía endovenosa para prevenir si es que hubiese algún tipo de infección. ¿Ya, chicos? Bueno, sí. Eso creo que ya es todo. Ahora sí. El videíto se los voy a subir nomás a la plataforma, ¿ya? Porque ya estamos sobre la hora y yo también tengo que trabajar, chicos, hoy día, ¿ya? Anoche también he trabajado, hoy día también me voy a trabajar, entonces voy a descansar un ratito. ¿Qué les iba a decir? Okay. Dime. ¿Alguna pregunta, chicos? No, Miss. Ya. Hoy día en la noche les subo todo lo que falta, la tarea también, aunque sea, si no es hoy día en la noche, mañana en la mañana, por favor revisen, ya he estado recibiendo algunos trabajos por mi WhatsApp personal, traten de hacerlo, de subir sus tareas, todas las tareas a la plataforma, por favor, y los que no se pueda, ya pues por casos muy especiales, ya mándenmelos a mi personal, ¿ya? Ya, Miss, la tarea que deja en la plataforma, ¿hasta cuándo es, Miss? ¿Por qué no dice la hora exacta? Hasta ayer. Hasta el 21. Hasta el 21 dice. Bueno, yo lo he revisado, pero no dice hora exacta. No decía la hora. Pero decía la fecha. No, Miss, no dice ni fecha, ni no hora de decía límite, solo nada. Dice la actividad nomás. Pero se supone que era para ayer hasta las 11, ¿no? Ya. Siempre deja para un día antes hasta las 10, 11 de la noche. Pero chicos, se supone que ya hemos quedado desde hace no sé cuánto tiempo atrás, que las tareas se dejan de hoy día miércoles hasta el martes, ¿o no? Sí, Miss. Ya está de más su pregunta, chicos, está de más sus preguntas. Ya sabemos, Miss. ¿Ya?
Ya, chicos, Ya. cuídense mucho, por favor, cuídense, abríguense, no salgan de sus casas, cuiden a sus papás, ustedes también, por favor, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, avísenme, mándenme mensajito, cualquier cosa, ¿ya? Ya, Sí, Miss. Ya, Miss. Ya, Miss, cuídate. Cuídese, Miss. Mucho. ¿Estás Miss. mejor, Hasta Gladys? luego. Antes la Gladys. Gladys, ¿ya se fue? sí, Miss, ¿Ya las estás redes, mejor? sí, Miss, más o menos estoy. ¿Estás mejor de tu cara? Sí, Miss, ya mejoró siquiera, un poco. Ya, ya, ya. Ya cuídate nomás, porque no, mejor no vayas a Arequipa. Está terrible. Sí, Miss, muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao, cuídense. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Cuídese, Miss. Cuídese, Miss.